Fea semana en los mercados y sobre todo el viernes, donde vimos a las grandes tecnológicas caer fuertemente para cerrar la semana, algunas incluso con caídas de doble dígito. Obviamente algunos sectores se han mantenido más verdes, sobre todo lo que es defensivo, consumo defensivo, telecomunicaciones, salud y utilities y banca. Utilities sobre todo por ser ese sector más de salida de riesgo, un poco descorrelacionado con el resto de sectores. Y ahora los inversores se preguntan que hasta dónde va a durar esta corrección y por qué tanta debilidad de repente. ¿Qué está pasando en abril? ¿Deberíamos preocuparnos? Vamos a ver todo eso en detalle, vamos a ver también todo lo que nos están diciendo los indicadores y la que yo creo es la razón principal por la que las bolsas están cayendo. No creo que sea Powell, ni creo que sea Irán e Israel. Creo que es una razón mucho mayor. Así que vamos a ver todos los detalles, todos los gráficos que tengo para vosotros y sobre todo las estadísticas, porque os van a sorprender bastante y parece que todo está empezando a cuadrar un poquito más con lo que se espera de un año electoral. Bueno, fijaros, ¿cuál puede ser el factor fundamental que esté haciendo corregir a los índices? Mucha gente puede pensar que son las subidas de intereses que se están produciendo al rebotar la inflación y al que los intereses tengan que subir todavía más. Otras personas creen que es lo que está pasando con el dólar y con, por supuesto, el yen japonés. Es totalmente aceptable. Otras personas creen que es lo que está ocurriendo con Irán. Bueno, yo creo que es lo que está pasando con la tax season. La tax season es básicamente la temporada de impuestos, si la traducimos literal, y es que se espera que entre el 15 de abril, que es cuando empieza, e inicios de mayo, se drenen más de 300.000 millones de liquidez de los mercados. Esto es, por supuesto, un viento completamente en contra hasta que se termine la temporada de impuestos. Y ya veíamos en marzo que abril pintaba un poco más complicado. ¿Por qué? Porque se producían un montón de factores principales que afectan a la liquidez. Lo primero, Japón subiendo tipos de interés. Esta semana toca otra reunión, vamos a ver qué hacen. En principio parece que no habrá sorpresas, pero vamos a ver. TGA rellenándose. Esto es por el pago de impuestos, ¿vale? La TGA es la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos, que es lo que se rellena cuando la gente paga impuestos. El dinero sale del sector privado y se va directamente a la cuenta del Tesoro, a la cuenta del gobierno. Y diréis, bueno, pero si el gobierno la gasta, es liquidez que vuelve al mercado. Sí, pero todavía no la está gastando. Ahora se está rellenando. Por lo tanto, es liquidez que se drena de los mercados. El Tesoro emitiendo más cupones. Tesoro emitiendo más cupones, ¿qué significa? Más oferta en bonos a largo plazo. Por lo tanto, los intereses pueden incluso subir más porque hay más oferta y si la demanda no incrementa al mismo ritmo, pues los intereses pueden subir. Y el RRP drenándose a menor ritmo. Vamos a ver todo esto porque son cosas importantes y creo que son el factor principal que están haciendo que las bolsas corrijan fuertemente y vamos a ver cuánto más podrían corregir. Bueno, pues aquí tenemos un balance de la Reserva Federal. Estos son los pasivos, ¿vale? Solo la parte de pasivos. Igual que todo banco, pues la Fed tiene un balance, activos y pasivos. Y en los pasivos vemos tres cosas importantes. Hay más, pero estas son las tres más importantes, que serían las reservas bancarias, ¿vale? Que son el activo principal de los bancos comerciales, que es un pasivo de la Fed, porque la Fed es el banco de los bancos, o sea, donde depositan los bancos comerciales su dinero es en la Fed, ¿vale? Eso son las reservas bancarias. Luego tenemos el repo inverso, que es la línea amarilla, que de esto ya hemos hecho muchos vídeos, así que, bueno, pues si queréis tenéis el vídeo en el canal donde explico qué es el repo inverso y veíamos por qué se estaba drenando. Y es donde los fondos monetarios meten su dinero para obtener un interés, ¿vale? Aparcan el dinero en la Fed, que es el sitio más seguro al final y al cabo, y obtienen un interés. Entonces, bueno, pues podría ser algo similar a comprar una letra del tesoro, pues en vez de meterlo en una letra del tesoro, lo meten aquí. ¿Qué pasa? Que esto se ha ido drenando y cuando se drena, se vacía, pues es liquidez que sale a los mercados. Y luego tenemos la TGA, que es la cuenta del tesoro, que también es un pasivo de la Fed porque está en el balance de la Reserva Federal y es la cuenta del tesoro. Fijaros esta subidita de la cuenta de TGA, esto solo ha sido la última semana. Fijaros la subidita que ha hecho ya con el pago de impuestos. Obviamente la TGA, cuando se vacía, es dinero que el tesoro vuelca al sector privado, porque el tesoro gasta. Esto es dinero del tesoro, es la cuenta, es como si tuvieses tu cuenta bancaria. Pues cuando se vacía es porque el tesoro tira de la cuenta de la TGA, la cuenta que tiene, para pagar cosas, para pagar productos y servicios, y principalmente al sector privado. Y entonces eso es liquidez que entra a los mercados. Ahora bien, cuando se rellena, tenemos el efecto opuesto. Alguno se preguntará, joder, Javier, pero la TGA en realidad viene rellenándose desde prácticamente mediados de 2023. Y efectivamente, pero aquí entraron a favor otros factores para la liquidez, como puede ser el repo inverso. Fijaros que cuando la TGA se empieza a rellenar, el Tesoro sabe perfectamente que esa liquidez, bueno, la Fed y el Tesoro, que ya sabéis que trabajan juntos, por supuesto, saben perfectamente que esa liquidez que va a evaporarse por la subida de la TGA la va a absorber o hay maniobra para que la absorba el RRP. Y fue ahí cuando la absorbió. Fueron los fondos monetarios que sacaron su dinero
del repo inverso y lo metieron en letras del tesoro que emitía el tesoro. El tesoro, al emitir las letras, pues se lleva el dinerito, ¿vale? Emite una letra, la compra el Fondo Monetario con el dinero que tenía en el repo inverso, la TGA se rellena, el repo inverso se vacía. Y eso ha sido la liquidez que ha permitido neutralizar esta subida de la TGA y permitir que los mercados no sufriesen e incluso las reservas bancarias siguiesen subiendo, ¿vale? Que es al final un poco el proxy final de la liquidez. Entonces, ahora el problema que hay es que el RRP ya está casi drenado por completo, por lo tanto, a lo mejor no puede asimilar el impacto de lo que se está rellenando de la TGA. Y además, la TGA no se está rellenando por emisión de deuda, se está rellenando por el pago de impuestos. Entonces, por supuesto, pues eso es un drenaje de liquidez y puede llegar un momento en el que si el RRP no absorbe o no sabe neutralizar esa liquidez, se acabe evaporando la liquidez de las reservas bancarias. Así que enseguida vamos a ver más detalles sobre cómo está yendo esta temporada de impuestos, cuánto se ha pagado por ahora y cuánto queda por pagar. Vamos a verlo enseguida ahora en un rato. Pero antes, Almanac Trader comparte este gráfico importante sobre la estacionalidad. Ya veíamos en años electorales, y hemos hablado mucho de la estacionalidad, línea negra, que en marzo solía haber una corrección fuerte, ¿vale? En todos los años estacionales. Y no vino en marzo y ahora nos la está colando el mercado en abril, ¿vale? Así que nos la ha liado un poco a todos los que mirábamos la estacionalidad para marzo a que se ha trasladado a abril, pero más o menos cuadra un poco la estacionalidad, o sea, puede ser abril, puede ser marzo, pero más o menos está respetando un poco el comportamiento. Aún así, Almanac Trader lo que ha hecho es decir, vale, bueno, vamos a coger todos los años en los que ha habido año electoral, pero además veníamos de una subida de 7 meses seguidos. Bueno, pues esos teníais el año 56, el 64, el 72, el 76 y 2012. La muestra no es muy amplia, son solo 5 ocasiones, ¿vale? Pero más o menos nos podemos hacer una idea. Fijaros, la línea verde está cuadrando bastante, que sería la estacionalidad de estos años de media, con lo que está pasando ahora. Debilidad desde inicio de abril, disculpar, hasta prácticamente inicio de junio, incluso con mitad de mayo ya encontrando una especie de suelo para el mercado. Yo principalmente, sin ver la estacionalidad y sin seguir la estacionalidad, ¿vale? Que solamente es un análisis más, lo considero dentro de mi análisis, pero es solamente una variable más. Sí que es verdad que espero debilidad hasta por lo menos finales de mayo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay 300 billones de liquidez en drenarse. Y todo el mundo piensa, 300.000 millones, y todo el mundo piensa que esto es el 15 de abril únicamente cuando se ha drenado. No, los pagos tardan en liquidarse hasta por lo menos el 10 de abril, entre el 10 y el 15 de mayo, disculpad. Entonces, desde el 15 de abril hasta el 10 de mayo. Ahí es cuando todos los pagos van a ir llegando a la cuenta del tesoro y se van a ir drenando. Entonces, más o menos coincidiría con eso, con una debilidad hasta mediados de mayo, ¿vale? Más o menos. Eso sí, bueno, los mercados no caen en línea recta, ¿no? Entonces van rebotando. ¿Qué pasa? Que iremos siguiendo el análisis porque si la cosa empeora y empezamos a ver mayor debilidad y los indicadores mostrando mayor debilidad, pues por supuesto podríamos enfrentarnos a caídas más importantes que tan solo una pauta correctiva del 5, 7 o incluso 10%, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cuáles son, otro gráfico de Almanac Trader que me ha gustado mucho y os lo quiero compartir porque estas estadísticas siempre está bien tenerlas simplemente como de referencia, ¿no? Para saber un poco qué es lo que nos podemos esperar. Bueno, pues Almanac Trader nos comparte el retroceso promedio durante un año electoral, que es de alrededor del 13%. A la izquierda tenemos el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq, ¿vale? En la columna del S&P vemos todos los años electorales el drawdown, ¿vale? Esto ha sido los drawdowns desde 1952 y drawdown es la mayor caída que puedes experimentar durante el año. Por supuesto, hay años donde tienes caídas hasta el 48%, porque fijaros, es curioso saber que 2008 y 2000, el 2008 y el año 2000, ¿vale? Fueron años electorales. Pero bueno, es cuanto menos... y 2020 también, es cuanto menos curioso, pero bueno. Esperemos que no se repita este año electoral. Y bueno, la caída media en años electorales es del 13%. Desde el año 2000, cada vez que el retroceso... Esto es importante, ¿vale? Porque nos podemos esperar un retroceso de media del menos 13%, ¿vale? Eso es lo que se suele esperar. Pero desde el año 2000, cada vez que el retroceso supera el 10%, ¿vale? 3 de 7 veces que ha ocurrido, retrocedimos más del 15%. Por lo tanto, si el retroceso desde máximos llegase a caer más de un 10%, directamente posiblemente nos iríamos a un 15% por probabilidades de retroceso, ¿vale? Es lo que ha solido pasar desde el 2000. Entonces, bueno, pues si caemos un 10 no sería buena... Si seguimos cayendo tras un 10% de caída y tras un 13 no sería buena señal porque nos iríamos al 15, ¿vale? En total, 11 de 18 sucesos tocaron fondo antes del 10%, por lo tanto, la mayoría de casos han corregido menos de un 10%, y el retroceso promedio por debajo de ese 10% es del menos 7,5, ¿vale? Entonces, en caso de esperar un retroceso del menos 7,5, pues sería lo ideal. Si ya empezamos a ver retrocesos mayores del 10, pues podemos irnos a lo mejor a retrocesos de alrededor del 13,
15% de drawdown. Bueno, os comentaba el tema de la liquidez. Fijaros, aquí tenemos lo que se ha drenado por ahora, lo que se ha recolectado en impuestos. Fijaros, esta rayita, y esto lo estáis viendo agregado por mes, ¿vale? Entonces, este es el mes de abril actual que todavía no se ha llenado, ¿vale? Esto sería abril de 2024, que todavía no se ha terminado, porque todavía quedan días de abril. Esto sería abril de 2023 y abril de 2022, pago de impuestos, ¿vale? Fijaros que años anteriores no han sido exagerados, ¿vale? ¿Cuándo fue un año exagerado? 2022, ¿vale? 2022 fue un año exageradísimo. Justo coincidió con que el mercado caía y el mercado en abril se metió una buena leche también entre abril y mayo por obviamente esta falta, este drenaje de liquidez, pero además se juntaban varias cosas y estábamos en un mercado bajista. Entonces, bueno, pues pasó un poco desapercibido, ¿no? Pero se drenó muchísimo dinero. ¿Por qué había tanto pago de impuestos en abril del año 2022? Porque recordáis que 2021 y o sea, sobre todo principios de 2021, a final de 2021, trajo una subida brutal en los mercados. La gente tenía muchas ganancias acumuladas y por tanto, pues eso suele ser mayor pago de impuestos también. Entonces, y luego se había reabierto la economía, la gente consumía más, los beneficios empezaban a repuntar. Obviamente, pues había más ingresos, más plusvalía por parte también de las empresas y por tanto, pues hubo más pago de impuestos. 2023 también ha sido elevado. 2024 se esperaría que, visto el tan buen año que ha habido en 2023 en los mercados, pues fuese mayor, ¿vale? Fuese mayor a 2023, superase este nivel y todavía no lo hemos superado. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía queda drenaje de liquidez, por lo tanto debilidad. Luego se esperaría que incluso pudiese llegar al nivel de 2022, que sería lo lógico, ¿vale? Similando un poco los mismos retornos previos que se han visto en los mercados y en las diferentes clases de activo. A lo mejor en tema de renta fija sí que es verdad que se ha visto más caídas y entonces ahí tienes una pérdida mayor, pero bueno, podríamos llegar a unos niveles similares a lo que vimos en 2022. Por lo tanto, nos quedaría todavía un poco más de la mitad del camino, ¿vale? Un poquito más de la mitad del camino de debilidad. Si lo vemos por días, os podéis fijar además que el peor día ha sido el día 15 y además si miramos los días de caída, el segundo peor día fue el 12 de abril y si miráis, de hecho, el mercado, os voy a poner el SP500, os voy a poner un gráfico ahora en pantalla, veis que las velas del 12 y del 15 han sido las más feas hasta ahora. Entonces, bueno, pues coincide un poco que justamente los días en los que se drene más liquidez son los días de mayor debilidad y donde vemos esas fuertes caídas. Yo esperaba algún tipo de rebote de sobreventa ya en el 5035, se lo ha pulverizado por completo antes de cerrar el gap, aguantó media sesión y luego lo perdió rápidamente. El gap se lo ha pulverizado por completo, pero es que luego tras el cierre del gap esperaba algún tipo de aguante en los 4.980, donde tampoco se ha aguantado. Se ha ido directamente a este soporte en 4.940 o 50 aproximadamente, donde además cerca tiene la media de 100 sesiones. Así que hemos llegado a esa media de 100 sesiones. Vamos a ver, pues la media de 50 prácticamente aguantó un día y al día siguiente la perdió. Vamos a ver si se aguanta esa media de 100 y hay algún tipo de rebote hasta, bueno, por lo menos los 5.035 otra vez. Estaría bien ver un pequeño rebote de sobreventa por ahora. Si no, ¿qué otros niveles tenemos? Bueno, tras el FIBO del impulso realizado desde el mínimo hasta el máximo que hemos tocado, empezaríamos a tener soportes a partir de la zona importantes. Bueno, tenemos uno en esa media de 100, los 4.946, vamos a ver si aguanta. Y si no, luego nos iríamos a los soportes de 4.823 en el 3820 y luego en caso de perder los 4.823, que es un soporte bastante importante en mi opinión, los 4.800, más o menos esa zona, en caso de perder eso ya nos iríamos a los 4.690, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que por ahora, esta semana, alguno de estos dos soportes se pondría a mantener. Obviamente hasta los 4.800 todavía queda bastante caída, así que no creo que se produzca, esperemos. Entonces, fijaros en la amplitud, porque nos dice cosas interesantes. La amplitud ha venido debilitándose desde ya hace bastante tiempo. El índice todavía seguía en máximos, pero la amplitud empezaba a girar. Ya perdía esta tendencia. Un poquito mejor. Esta tendencia, ¿vale? Este nivel ya se perdía aquí hace tiempo. Y desde entonces la amplitud, que esto lo que nos muestra es el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 20 sesiones, de 50 y de 200, ¿vale? El porcentaje de empresas del SP500 que están por encima de estas medias. Como vemos rápidamente, la media a corto plazo cayó muchísimo el número de empresas por debajo de la media de 20 y ahora ha llegado a un nivel de soporte importante, ¿vale? Que es esta zona del 10% aproximadamente, que es donde rebotó el viernes. Porque a pesar de que las grandes tecnológicas cayesen y tirasen los índices principales, el resto del mercado hubo más empresas que cerraron en positivo
que en negativo, ¿vale? Entonces, de hecho, el Equal Weight cerró en positivo y algunos índices más de equiponderados, ¿no? Entonces, bueno, pues la amplitud del viernes rebotó. Hubo más empresas que subían de las que bajaban, por lo tanto vemos el giro ahí en todas las medias. Eso es un buen inicio de un posible rebote. Vamos a ver si se produce, ¿vale? Pero, bueno, podría haber un rebote, iremos viendo. Lo ideal, si hay un rebote, es que se vaya eliminando días de distribución. Quiero enseñaros lo importante que es ir midiendo los días de distribución, gente. Fijaros, están marcados con una D en cada uno de los días que ha habido. ¿Cuándo se cuenta como un día de distribución? Pues cuando el índice cae más de un 0,20%, por lo tanto 0,20 o por debajo, y con un volumen superior al del día anterior, ¿vale? Tiene que tener un volumen superior al del día anterior para poder contarse como día de distribución. ¿Cuándo se eliminan? Pues cuando transcurren 25 sesiones desde que se da el día de distribución, 25 sesiones bursátiles, o desde que el índice sube un 5% desde ese cierre de distribución. En ese caso se eliminaría. Entonces, lo ideal es mantener un contador y ese contador ir viendo que disminuye. Cuando tienes por encima de 8 o 9 días es muy peligroso. Aquí, por ejemplo, en los resúmenes que mando por la comunidad, ¿vale? Todos los días, os quiero enseñar que mando el semáforo en base a los días de distribución. Y quiero que veáis cuando el semáforo se torna en rojo. Fijaros, aquí ya el 29 de marzo estaba entre naranja y rojo, pero quiero ver justo cuándo se tornó rojo completo. Un poco antes, aquí está naranja y rojo, no, vamos a ver, el día fue el 5 de abril, ¿vale? 5 de abril ya se torna en rojo el indicador 5 de abril que corresponde con este día, ¿vale? Desde este día, desde el cierre de este día, los días de distribución se han ido acumulando todavía más rápido y vemos una caída del 4, más o menos 4,50 aproximadamente, con todas las velas en rojo, prácticamente solo una en verde. Entonces, por esto es tan importante medir los días de distribución. Fijaros que incluso se han acumulado esta última semana, ¿vale? Porque se habían eliminado los de esta semana, pero se han acumulado nuevos. Entonces, todavía seguimos en 9 días. Lo ideal para que pudiese añadir más exposición al índice es empezar a eliminar y empezar a estar por debajo de 6 otra vez. 6,5 sería muy positivo, pero como todavía seguimos en 9,10, pues obviamente los días de distribución siguen elevados. Lo ideal cuando lleguemos a soportes y veamos algún tipo de rebote de recuperación es que esos días se vayan eliminando. Si seguimos viendo días acumulados, será una señal de debilidad y que posiblemente ese rebote no aguante y volvamos a tener otra pata bajista. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Bueno, y aquí estamos viendo la volatilidad del S&P 500, el VIX en la parte alta, y la volatilidad del mercado de bonos, el MOVE, en la parte baja. Fijaros que, bueno, pues que ha habido ocasiones en las que el VIX ha rebotado fuertemente, pero el MOVE no mostraba esa direccionalidad, ¿vale? Mientras el VIX iba cada vez haciendo mínimos más altos, el MOVE iba haciendo cada vez máximos más bajos, disculpad, y por eso el mercado alcista continuaba, porque al final el MOVE sobre todo dictamina mucho más, que el mercado de bonos al final mucho más importante que lo que dictamine simplemente el VIX, ¿no? Entonces hay que usar los dos en relación y si uno está subiendo solo, posiblemente sea una divergencia importante a vigilar. Ahora el MOVE ha apoyado, no soy fan de hacer análisis técnico en los índices de volatilidad, ¿vale? Pero mirar dónde ha apoyado el MOVE, la zona que ha roto. ¿Cuándo me gustaría ver que las cosas mejoran? Si el MOVE empieza a perder el nivel de 100, ¿vale? Podéis seguir este índice poniendo MOVE Index o escribiéndome para que os mande el indicador, pero básicamente si pierde este nivel de 100 sería una señal positiva. Si se sigue manteniendo por encima de 111, incluso subiendo, si ya empieza otra vez a subir por encima de los niveles que ya vio la semana pasada, eso sería una señal muy, muy, muy negativa. El MOVE está directamente relacionado con el sector repo y por lo tanto una subida del MOVE significa que, por supuesto, la liquidez en el repo pues está empeorando bastante. Si miramos los intereses, interés del bono a 2 años, bueno, ya veis la figura, cap and handle, en el 5% ya, interés del bono a 2 años, va a depender mucho de esta semana que tenemos, PIB, ¿vale? GDP growth del primer trimestre, se espera 2,5. Hay que ver sobre todo, no me importa tanto el crecimiento, me importa sobre todo la parte de precios, ¿vale? Cuánto han subido los precios para ver cuál es el PIB nominal, ¿vale? Se lo sumas al PIB real y ya tienes el PIB nominal. Entonces, si hay una fuerte sorpresa en los precios del primer trimestre del PIB,
entonces pues podríamos tener todavía más subidas de intereses. Luego tenemos otro dato, que es el PCE el viernes, y el PCE es el dato de inflación de la Fed, favorito. Se espera que salgan el 2,6 en el general y en el subyacente, ¿vale? Si tuviésemos lecturas por encima del 2,6, pues posiblemente al mercado no le gustará y posiblemente los intereses sigan subiendo. Si en cambio los datos de inflación fuesen buenos, podríamos tener una relajación de los intereses, ¿vale? De hecho, en el 10 años yo ya creo que los intereses podrían relajar un tiempo, ¿vale? A nivel técnico me están diciendo esta resistencia es importante, ¿vale? Entonces necesita un catalizador para romperla, que podría ser el PCE o el PIB, pero mientras no llegue ese catalizador podrían reposar un poquito hasta la zona del 4,5 o incluso un poquito más bajo. ¿Os acordáis que mientras los intereses suban dimos hace unas cuantas semanas el ETF TBT, ¿vale? Que es short bonos, que está funcionando muy bien, la verdad, lleva como un 7% desde entonces y bueno, pues seguirá subiendo. Si podéis mirar este ETF para ver si la gente cree, si los inversores creen que los intereses van a seguir subiendo, porque si el inversor percibe que el interés a 10 años va a seguir subiendo, posiblemente se siga metiendo corto en bonos de alta duración, ¿vale? Que es el TBT. ¿Vale? Es short, es un corto a bonos de más de 20 años. Pero bueno, yo creo que ya tras la rotura del TBT debería reposar un poco, entonces el interés del 10 años podría reposar un poquito. Pero bueno, ya digo que si el PCE sale fuerte o el dato de PIB de precios sale fuerte, pues podríamos tener subidas mayores, ¿vale? Y si el 2 años rompe estos niveles, pues obviamente nos iríamos a zonas de máximos, ¿vale? 5,25 aproximadamente. Y ahí a ver qué ocurre. Pero esto, pues ahora mismo lo que nos están diciendo los intereses es que están subiendo, ¿vale? La tendencia es alcista, claramente. Aunque vayan a reposar un tiempo, etc., por ahora la tendencia está siendo alcista desde 2024. ¿Y eso qué está haciendo? Pues cambiar un poco el liderazgo de los sectores. Fijaros que desde 2024 se rompe un poco este liderazgo y empieza a girar. Y obviamente esto es el sector energético contra el Nasdaq 100, ¿vale? Estábamos esperando que se confirmase esta rotura del ratio. Aquí, por ejemplo, pues desde 2022 hasta 2023, energía lideró a las grandes tecnológicas, que es el QQQ. Pero aquí desde 2022, que inició el mercado alcista, hasta 2024, el QQQ estaba liderando al sector energético, ¿vale? Ahora parece ser que se está rompiendo esto. Entonces energía está recuperando ese liderazgo también, pero cuando energía lidera no suele ser bueno para el SP. Que el problema es que energía además cuando lidera, el SP500 tiene un retorno del 1,52%, ¿vale? Así que es muy pobre. Entonces no nos interesa que energía lidere. Interesaría que este ratio se volviese a girar. Si el QQQ vuelve a recuperar el liderazgo, el sector tecnológico, entonces hablaríamos de que el liderazgo lo tiene el sector tecnología y ahí es donde mejores retornos puedes esperar del SP500. Si lo tiene financiero también está bien, si lo tiene materiales también, pero si lo tiene energía, utilities o consumo defensivo, puedes esperar retornos malísimos. Y aquí vamos a ver un poco los sectores para concluir y ver un poco qué sectores lo están haciendo bien, qué sectores lo están haciendo mal y qué podemos esperar y qué representa cada color que he puesto aquí en pantalla. Bueno, tenéis el precio del sector y abajo el ratio relativo contra el SP500. Fijaros, consumo discrecional lleva desde todo 2024 perdiendo fuerza contra el SP, en tendencia bajista el ratio, ¿vale? Haciéndolo mucho peor que el SP500. Entonces, consumo discrecional ahora nos está mostrando mucha debilidad, mucha debilidad. Comunicaciones está aguantando bastante bien. Lo que pasa es que hay que ver ahora a Netflix cómo le atizan y si empieza el ratio este a girarse. Pero por ahora el ratio está en tendencia alcista, por lo tanto está siendo uno de los sectores que está aguantando. Sector tecnológico, bueno, pues ha perdido desde 2024, mediados de enero más o menos, ha perdido fuerza el ratio relativo contra el SP y en abril ha empeorado bastante, haciendo un nuevo mínimo. Entonces el sector tecnológico sigue perdiendo fuerza relativa, de hecho en el precio ha perdido la media de 50, ha perdido la media de 20, por supuesto ahora mismo estamos viendo muchísima salida de dinero del sector tech, ¿vale? Que está rotando a otros sectores. Industriales, que sigue manteniendo el liderazgo, ¿vale? Industrial es uno de los sectores líderes, materiales también. Ojo que el líder no significa que tengan que subir, significa que lo hacen mejor en términos relativos. Financiero está siendo un sector líder también, tras esta pérdida del ratio parece ser que está recuperando y encima el ratio rompiendo unos niveles que no había roto, unos máximos, parece ser que podría recuperar la media de 50. Sector energía, que también está siendo líder desde 2024, a medida que, enero sobre todo, a medida que el sector tecnológico corrige y las commodities rebotan y también los tipos de interés siguen subiendo, ¿vale? El sector energético manteniendo un poco el ratio en tendencia alcista. Igual ahora se está poniendo el consumo defensivo, ¿vale? En 2024 no, venía el consumo defensivo haciéndolo mucho peor que el índice y corrigiendo, pero en términos relativos, pero ahora parece ser que ha habido un spike
ahí en términos relativos, porque puede ser que obviamente si el mercado cae, pues la gente se refugia en defensivo. Utilities, por supuesto que también estamos viendo esto. Ojo porque Utilities rompe aquí una tendencia bajista completamente desde noviembre del año pasado. Vamos a ver qué hace, pero Utilities, que obviamente es un sector de risk off, ¿vale? Salida de riesgo. Entonces no interesa que Utilities suba. No interesa que Utilities suba. Cuando Utilities empieza a tocar resistencia y empieza a girarse, entonces el mercado podría empezar a rebotar. Salud, que parece ser que también quiere rebotar un poco, pero está bastante débil también el ratio, todavía no veo ningún cambio. Y Real Estate lo mismo, bastante débil el ratio. Destaco en morado sector consumo defensivo, pero sobre todo Utilities, porque Utilities es eso, ¿no? Un sector risk-off y consumo defensivo igual, un sector más defensivo, ¿vale? No tanto de salida de riesgo, pero sobre todo en un entorno defensivo. También por otro lado tenemos earnings, ¿vale? Que creo que es un poco el factor fundamental aquí. Netflix fue lo que un poco ha forzado también la caída el viernes de las grandes tecnológicas. Esta semana tenemos el martes Tesla y el miércoles Meta y el jueves Microsoft, Apple, Intel. Así que bueno, se va a mover posiblemente el mercado, sobre todo las grandes. Vamos a ver qué tal los resultados, los traeremos por supuesto la semana que viene y por supuesto no olvidéis también que el dato de PIB, el 25, para la categoría de precios va a ser importante, no tanto para el crecimiento nominal, sino para la categoría de precios, cuánto suben los precios, y eso va a ser determinante para el movimiento que hagan esta semana los tipos de interés y por supuesto el dato de PCE también va a ser importante para lo que haga esta semana los tipos de interés. Ojo, porque si hubiese un buen dato de PCE, pues podríamos tener un cambio completo de narrativa. Entonces vamos a ver cómo se da el dato y posicionarnos en base a eso, lo analizaremos la semana que viene, por supuesto. Un abrazo fuerte y espero que os haya gustado, familia. No olvidéis también que si os interesa acceder a nuestro curso y comunidad, tenéis 7 nuevas clases sobre todo esto, más en detalle, explorarlo, cómo funcionan los activos, por qué algunos activos se comportan bien en ciertos entornos o en otros, qué indicadores podemos seguir para entender todo esto y, por supuesto, mucho más. Tenéis toda la info en la descripción. Abrazo fuerte, que tengáis una muy buena semana. Chao, chao.